estábamos hablando de las diferentes fuerzas que se involucran en el viento. De hecho, este tema lo vamos a tocar casi toda la primera unidad. Es bastante interesante el estudio de lo que es la interacción física y mecánica del viento. Y ya que se domine bien ese tema, nos iríamos para ahora sí el diseño de motores y rotores y todo eso, ¿no? Por ahora nos estamos enfocando únicamente en entender la mecánica de fluidos de lo que es el viento, ¿no? Y les decía que, si no me equivoco, nos quedamos en la explicación de la parte de la convección. Voy a quitar mi cara. Nos quedamos en la explicación de la parte de convección y yo les decía que por el efecto del calentamiento, por el efecto de los choques moleculares y los choques de moléculas de oxígeno, nitrógeno, todas las especies que están ahí en el aire chocan, hacen una expansión del aire, este aire cambia, comienza a haber más movimiento y eso mismo empieza a calentar otras corrientes, ¿no? Que no tienen la misma energía cinética y la misma temperatura y comenzamos a ver un movimiento convectivo que desplaza otra sección de vientos, ¿no? Entonces el aire pues es transportado, por lo tanto, de lugares de altas presiones a regiones de baja presión, en donde se balancean las fuerzas de fricción y la inercia, también incluido lo que es la rotación de la Tierra. Entonces déjenme dar un resumen de todo esto nomás. Entonces teníamos las fuerzas, déjenme nada más escribirles, teníamos el aspecto de la presión, tenemos el aspecto de la fricción y el aspecto de la rotación de la Tierra. Entonces hay una propiedad que nada más voy a explicar en la primera sección. Hay una propiedad que se llama, en función del primer parámetro, que es cuando nosotros transportamos o hacemos movimiento de un lugar de alta presión a un lugar de baja presión, se le conoce como gradiente. Entonces, no sé si ustedes lo analizaron por ahí en sus clases de mecánica de fluidos. El gradiente de presión se denota con un delta inverso, un triángulo así, y generalmente tiene dirección, ¿no? Entonces nada más la dirección sería hacia donde se está transportando o moviendo la presión, ¿no? Este es análogo a todos los transportes de otras cantidades de otros fenómenos. Por ejemplo, el calor se transporta de lugares de altas temperaturas a lugares de bajas temperaturas. La masa se transporta de lugares de alta concentración, donde hay mucha masa, a lugares donde hay menor concentración. Todos los movimientos ocurren bajo gradientes, bajo esa diferencia de los valores de la cantidad que estamos transportando. Todo es natural, es lo que lleva al equilibrio de los sistemas. Nadie quiere ir a un lugar donde esté más aglomerado. Lo que intentamos hacer es irnos a un lugar con menor aglomeración. Ese es el mismo movimiento de inercia de las moléculas. Entonces el aire siempre va a transportarse de lugares donde haya mayor presión a lugares donde haya menor presión, ¿no? Y la presión pues es una función de, en este caso, la temperatura que estaríamos considerando en el aire. Por otro lado, la fricción. La fricción es importante que ustedes lo vean como un parámetro dependiente de varios factores. La fricción, y quisiera que nos imaginemos eh, las columnas de aire, ¿no?, que nosotros tenemos alrededor nuestro. Cualquier cuerpo, supongamos que este objeto está sumergido en un fluido X, ¿no? Un fluido X. En este caso, pues estamos tratando con el aire. Entonces, si analizamos o si nuestro sistema es el fluido, vamos a decir que la parte azul es un fluido. Recuerda que un fluido puede ser líquido o puede ser gaseoso, ¿no?
Supongamos que nuestro fluido es aire. ¿Qué fuerzas de fricción se estarían ejerciendo sobre sí mismas? La primera es la que está deformando nuestra trayectoria limpia, ¿no? Porque va a llegar un punto de distancia en z en donde la trayectoria no se deformaría, ¿no? Sería totalmente, supongamos, no lineal de acuerdo a este dibujo. Entonces las fuerzas de fricción son todas las fuerzas que deforman el flujo. En este caso estaríamos apreciando que existe una fuerza evidente de fricción entre este objeto y esta capa. ¿Sí lo ven? Por otro lado, tenemos fuerzas de fricción que se están ejerciendo en capa y otra capa. Y luego la capa de arriba también está ejerciendo una fuerza de fricción con la capa de abajo. Entonces, la fricción no solamente ocurre en objetos de composición diferente, sino que ocurre en el mismo fluido. A este tipo de flujo se le conoce como flujo laminar. ¿Habían escuchado de ese término? Espero que sí. Sí, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro tipo de flujo? Perfecto. Entonces ya saben que el flujo turbulento es cuando la velocidad es tal que el comportamiento del fluido es errático, ¿no? Y hay muchas más fuerzas de fricción y otras fuerzas de empuje que deforman la trayectoria del fluido. ¿Ok? Entonces sí traen excelentes bases de mecánica de fluidos. Y la última que estaríamos hablando es la rotación de la Tierra. Y la rotación de la Tierra ocurre un fenómeno muy interesante, que es la Coriolis. La Coriolis es un efecto que vamos a describir en su propio apartado, pero es como una rotación se ve involucrada por otra rotación, ¿no? Ahorita lo vamos a estudiar individualmente. No me quiero adelantar a esa parte. Entonces, todas esas fuerzas se involucran para hacer una trayectoria específica del viento. En este caso, la inercia también juega un papel importante porque el momentum, o sea, la cantidad de movimiento que trae el viento o el aire en este caso, nos lleva a ver cómo va a detenerse hasta que colinde con algo. No es demasiada masa. Es como querer detener un tren en seco. No se va a poder. Es mucha la energía que trae. Por lo tanto, el factor de inercia es un factor bastante importante, ¿no? Entonces, su temario incluye que también veamos unos aspectos importantes en cuestión de la estructura atmosférica. Y de hecho, específicamente hablando, requerimos estudiar bastantes partes, o sea, todas las componentes de lo que es la composición atmosférica en sus diferentes capas, en las diferentes capas límite y las fronteras que existen entre capa y capa. Generalmente nosotros pues conocemos la parte donde nosotros habitamos, que es una altura aproximada de 50 metros. Más allá estaríamos entrando a una capa diferente en nuestra atmósfera, que las propiedades son muy similares, pero la composición de nuestro aire cambia un poco. Sobre todo, o el primer aspecto es la temperatura, ¿no? Les comentaba ayer que la temperatura superficial es la parte más caliente, mientras que mientras más arriba nos vayamos, más frío se va poniendo, ¿no? Entonces la estructura vertical de la atmósfera se va a dividir en capas y estas tienen su propia composición, su propia temperatura y su propia presión, ¿no? Aquí les pongo una imagen, es nada más para que ustedes vean cómo hay diferentes trayectorias en la circulación terrestre, cómo la dirección no es tan fácil de predecir independientemente de la latitud en la que nosotros nos estamos, en qué zonas estamos. Y, por ejemplo, acá están los vientos polares, algún reciclo, pero de todos modos aquí el viento tiende a acumularse hacia acá. Pasando esta latitud,
quisiéramos ver cómo rota en esta sección entre el CL del 30 y luego acá la dirección cambia a la inversa en contraste con la de arriba, ¿no? Entonces vamos a estudiar el porqué de la parte, pero primero vamos a estudiar el- las diferentes etapas en nuestra atmósfera, ¿no? Entonces aquí tengo una tablita con todas las partes atmosféricas de nuestra superficie. Y la primera es en donde estamos nosotros, que es la troposfera, ¿no? Es la parte más caliente, es la parte más caliente y varía pues dependiendo de la superficie terrestre, pero en promedio pues estaríamos en una temperatura de 20 a menos 50 grados centígrados. Una presión atmosférica de, de, como que usted lo conoce como 101.325 kilopascales o 100.325 kilopascales, perdón. Y es la que nosotros estamos habitando. No tiene una composición específica, mayoritariamente de nitrógeno y oxígeno. Los demás son gases más que otra cosa contaminantes y algunos gases nobles. Por otro lado tenemos la estratosfera y, se me olvidó decirles, entre la interfase de la troposfera y la estratosfera hay una línea imaginaria que se le conoce como tropopausa. La tropopausa es en donde se termina una de las capas de la atmósfera y comienza la otra. ¿Ok? Por otro lado, la estratosfera es cuando termina la tropopausa, por lo tanto la troposfera, y estaríamos hablando de que está a una altura de 11 kilómetros hacia arriba, ¿no? Tenemos una presión muy por debajo de la que estamos acostumbrados, cerca de 5 veces menor, y estamos viendo que la temperatura es totalmente fría, ¿no? 0 grados centígrados y mientras más arriba vayas, llegarías hasta unos -50, ¿no? Entonces aquí empezamos a ver cómo estamos analizando una temperatura diferente a la que tenemos en la superficie terrestre. Claro está, pues es que estamos 11 kilómetros hacia arriba de la superficie, ¿no? Entonces aquí empezamos a ver que generalmente se mide de hacia afuera hacia adentro, ¿no? No de adentro hacia afuera. Entonces el comentario que aquí dice aumento de la temperatura por causa del ozono es en realidad eh, que aumenta con respecto a la mesósfera, ¿no? No que aumenta respecto a la troposfera, porque aquí sería disminución, ¿no? Pero como les digo, estamos midiéndolos como si nosotros estuviéramos en el espacio y estuviéramos viendo hacia la Tierra y viendo las diferentes capas, ¿no? Entonces en la estratosfera empezamos a ver un aumento, ya que estamos llegando casi a la superficie, por el ozono, ¿no? Y ayer les platicaba, ¿no? Que el ozono es un componente químico muy importante en la atmósfera. Generalmente aquí es en donde se concentra la mayor parte del ozono en nuestra atmósfera, en la estratosfera, y ahí tendríamos el análisis de cómo la reacción de la producción de ozono por medio de los rayos ultravioleta provoca pues que haya un aumento de la energía cinética de todas de esas moléculas, ¿no? Entonces es más que nada por la radiación ultravioleta que llega a romper enlaces del oxígeno y logra generarse la molécula del ozono. Entonces esa reacción química libera energía y esa energía liberada pues provoca un calentamiento. No crean que un calentamiento muy grande, pero sí es suficiente como para llegar de -90 a 0 grados. Porque terminando la estratopausa, estaríamos viendo que en la mesósfera estamos por ahí de -90. Y la parte más baja, con respecto a la Tierra, sería de cero grados, ¿no? Entonces, la mesósfera está a 47 kilómetros hacia arriba. Tenemos una presión muy baja comparada con la presión atmosférica que tenemos nosotros en la superficie, cerca de 1000 veces menor. Y aquí es cuando empieza a haber una concentración de rayos de ionización más elevada, ¿no? Aquí nosotros teníamos bastante energía ionizante, que creo que les comenté. La energía ionizante provocaría la separación de diferentes especies químicas, entre ellas, pues, lo que es el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y otras partes de dióxidos como dióxido de carbono, dióxido de azufre, etcétera, ¿no? La ionización es simplemente el rompimiento de enlaces para generar iones, ¿no? Y eso se mantiene ahí.
Es una de las capas que mayor radiación mantiene concentrada en ese rango de alturas. Por otro lado, al terminar la mesósfera, tendríamos la termósfera. La termósfera más arriba, 85 kilómetros, y estaríamos hablando de que estaríamos menos de 90 grados centígrados. Y aquí es cuando comienza a haber un cambio de temperatura con respecto al espacio. ¿Ok? Con respecto al espacio, no con respecto a la Tierra. Con respecto al espacio, porque la exósfera básicamente tiene las mismas características ambientales de concentración de especies químicas allá que el espacio, no, o sea, nada. Hay vacío, la exósfera. Es básicamente la frontera entre nuestro planeta y el espacio exterior. Realmente, pues su temario incluye esta parte de la estructura atmosférica, pero pues los estudios que vamos a hacer están aquí, ¿no? En la troposfera. Todo lo demás, pues no sé si es relevante. Es relevante si nos interesara el estudio de los diversos fenómenos meteorológicos o si ustedes quisieran estudiar perfiles de viento verticales, pero entrando a la estratosfera, ¿no? Donde por ahí vuelan los aviones. Pero como no nos interesa, nada más nuestro estudio sería aquí. ¿De acuerdo? Entonces, es importante saber para conocer cómo cambia la presión a lo largo de la altura, pero la verdad es que no tiene mucha aplicación en nuestra materia. ¿Ok? Y aquí tengo un dibujito, me quito, tengo un dibujito de cómo vemos el cambio de temperatura dependiendo de la altitud, en kilómetros o millas, y empezamos a analizar cómo cambia la troposfera. Aquí les decía que la tropopausa es una línea ficticia en donde divide una sección atmosférica con otra. Estrato, la estratosfera, estratopausa, mesósfera, mesopausa y la termósfera, ¿no? Para acá pues está la exósfera. Entonces, fíjense, lo único que nos interesa es realmente esto, hasta aquí. Por aquí andan volando los aviones y por aquí es donde nosotros tendríamos un aerogenerador. Entonces, cabe decirlo, ¿no? Que el aerogenerador no está o no se recomienda poner en una superficie muy cercana al piso, ¿no? Al piso o más bien a la línea de base que sería el nivel del mar. ¿Por qué? Por la rugosidad de la superficie terrestre. Generalmente hablando, nos interesa que el el aerogenerador esté a una altura suficiente para que logre evadir las turbulencias que ocasionaría la colisión entre diferentes rocas, diferentes edificios, etcétera, ¿no? De ahí que se ponen pues en mesetas, en lugares en donde no están muy altos comparado con la demás superficie y no hay cierta rugosidad de la superficie. Por otro lado, los offshore son muy comunes por allá en Europa por lo mismo, porque la superficie está lisa comparada con la superficie rocosa, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito más de las capas límites, que es donde a nosotros nos interesa estudiar dentro de la estructura vertical de la atmósfera. Entonces vamos a identificar primero la parte importante, la que nosotros conocemos como la capa límite atmosférica, y es en donde nosotros hacemos todos los estudios de viento para poder hacer previsiones, para poder hacer análisis, para poder determinar cuánta energía tiene el viento y es básicamente donde nosotros obtenemos la parte provechosa, ¿no? Y la explotación de la energía del viento. Y es nada más un kilómetro de la superficie de nivel del mar hasta hacia arriba y hay dos partes importantes. La primera parte sería la capa superficial. Aquí el perfil de velocidad del viento es logarítmico. Ahora, hay dos perfiles de velocidades, ¿no? Antes de seguir, quisiera aclararlo muy bien. Hay dos perfiles de velocidades, el perfil horizontal y el perfil vertical. Eh, Voy a poner el pizarrón.
¿Sí recuerdan qué es un perfil de velocidad? Mecánica de fluidos. Ok. Se los voy a explicar primero con mecánica de fluidos y luego ya lo hago en la aplicación, ¿ok? En mecánica de fluidos, ustedes, me imagino quienes estudiaron diferentes aplicaciones de flujos. La más común es, por ejemplo, una tubería en donde se transporta un fluido. El fluido puede ser un líquido, puede ser un gas, y generalmente el fluido pues se transporta de esta forma, ¿no? Supongamos que va así. Este sería el eje X, este sería el eje Y, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vemos que este fluido, la sección azul, tiene una velocidad en componentes, tiene una velocidad en X y tiene una velocidad en Y. Generalmente la velocidad en Y se considera constante porque el diámetro de la tubería pues es constante, ¿no? Entonces siempre está lleno el tubo. Por otro lado, podemos ver que el fluido tiene una forma específica a la salida. A esta forma, a esa forma geométrica, en este caso como parabólica, se le conoce perfil de velocidad. Y es una función, porque si yo pudiera tomar esta parte, la voy a tomar de hecho, pues me traje todo, ¿verdad? Pero no escribí esto. Si yo tomara esa parte del fluido y la graficara en X y en Y, yo podría ver que en este punto, la componente de la velocidad del X, vamos a llamarle Bx1, es diferente a en este punto, que sería Bx2. Si lo ven, Bx2 parece que es mayor, da esa impresión. También, si yo comparo con Bx3, voy a ver que es menor Bx3. Y así sucesivamente, ¿no? Yo puedo tener Bxn, porque en realidad Bx es una función y depende de Y. Y depende de otros tantos parámetros, ¿no? Entonces, en mecánica de fluidos ustedes hacían diferentes expresiones matemáticas para poder determinar perfiles de velocidad. Ahora, aplicado esto al viento, hay dos tipos de perfiles de velocidad, así como lo que les acabo de describir. En otras palabras, funciones, ecuaciones. Primero, el perfil de velocidad horizontal, que sería qué forma o qué ecuación o qué función tiene el viento transportándose en un plano horizontal. Entonces, voy a dibujar una vista como si yo estuviera en el cielo viendo hacia abajo. ¿Ok? Entonces, imaginen que esta es la superficie y yo tengo unos dos aerogeneradores aquí. Bueno, vamos a dibujar más. Supongamos que es el parque eólico La Hermosa. Ahí está, ¿no? Entonces, el viento va a entrar en esta dirección. Entonces, el viento viene con una estructura de esta forma. Entonces, si yo dibujara un plano, sería más o menos así. Si yo quiero decir que esto es Bx, bueno, el eje de las X, perdón, este es el eje de las Y,
Bx aquí sería diferente a esta Bx. ¿Por qué esta Bx es menor? Bueno, porque hay mucha irregularidad en el terreno, hay fricción, la temperatura es diferente, hay muchos factores, ¿no? Pero es un hecho que el perfil de velocidad, o sea, la función descrita, matemáticamente hablando, por esta curva que es una función exponencial generalmente de orden superior, fíjense cómo afectaría a mis aerogeneradores, siendo que este tomaría una velocidad mayor y este tomaría una velocidad menor. Entonces digamos que cada uno podría generar 20 megawatts para 100 megawatts, que de hecho, pues nomás estoy diciendo números, ¿no? Eso es muchísimo. Eh, no generaría ni el máximo. Supondríamos que generaría 2, o sea, un 10% de su capacidad instalada. ¿Por qué? Porque hay algo aquí que me está estropeando mi perfil de velocidad, ¿no? Ese es el perfil de velocidad horizontal. Y después tenemos el perfil de velocidad vertical, que es lo mismo que están viendo aquí, pero ahora agregar el eje Z, siendo el eje Z la altura. Entonces el perfil de velocidad vertical sería de la siguiente forma. Imaginemos que tenemos un aerogenerador. Yo la verdad no sé si ya se dieron cuenta ahora, pero soy malísimo dibujando. Como que nunca desarrollé la disciplina. La verdad es un arte esto, ¿no? Entonces, algo así. Y supongamos que... Ay, híjole, qué feo me salió. Va así, ¿no? Entonces, lo único que me gusta de... ¿Qué pasó aquí? Pizarrón virtual es de que puedo moverlos bien rápido. Entonces el aire viene bajo esta dirección, ¿no? Esta sería la dirección frontal de aquí, que sería X. Esta sería X. Y hacia acá sería Z. Entonces el aire puede tener un perfil de velocidad que generalmente es así. No, estaba dibujando al revés. Donde Z, pues es recordar la altura. Y mientras más alto esté el aerogenerador, es mejor. ¿Por qué? Porque hay menos rugosidad y porosidad que logre disminuir la velocidad en el componente Z. Entonces BZ1 aquí es mucho menor a BZ2 acá o acá. Aquí, ¿no? Entonces, el estudio y el modelado de aerogeneradores involucra un análisis matemático muy sofisticado para saber la altura óptima del aerogenerador. No lo vamos a poner aquí, porque evidentemente es velocidad mínima. Lo interesante es ver a cuál es la altura y hacer una relación costo-beneficio, porque también hacerlo muy alto pues te sale bien caro. Entonces tendrías que hacer todo un modelado, tener los datos ahí y analizar todo el tratamiento de datos para poder determinar cuál es el punto medio, ¿no? En donde no me salga tan caro, pero el retorno de la inversión sea suficientemente rápido, como en 10 años, ¿no? Porque si lo voy a poner aquí, quizás se me sube a 20 años, a pesar de que gasto menos. Bueno, el punto es que también involucro la altura superficial. O sea, a qué altura del monte, a qué altura de mi superficie terrestre y en qué posición lo voy a poner. Dirigido al norte, sur, este, oeste. Pero eso lo vamos a ver en la unidad 2. Por ahora, únicamente quería darles la introducción de los perfiles de velocidad. Entonces, el perfil de velocidad vertical, de hecho, es la parte más importante en la que nos vamos a enfocar
en esta primera unidad, y es donde vamos a hacer bastante tratamiento de datos y algunos ejercicios, ¿no? Entonces, por otro lado, nosotros nos lo tenemos que ver como que esta parte es donde la turbina va a estar sumergida, ¿no? Y en otras ocasiones no, dependiendo de en dónde estés colocando tu parque. Y también se le conoce como la capa de Prandtl o la de flux constante. ¿Han escuchado el concepto de flux? No lo han escuchado. Ok. Más adelante, yo creo que hoy mismo, voy a empezar a hablar de flux y vamos a hacer unos ejercicios. Y ahí grábenselo porque ahorita lo vamos a ver. Y la segunda capa, que está pegadita a esta, es la capa de Ekman. A las dos, pues, se le conoce como la capa límite, ¿no? Y esta capa está sobre la capa superficial y se caracteriza por el hecho de que existen tres fuerzas principales, que son las que he hablado. Es el movimiento superficial del aire, que es el gradiente de presión, la fricción y la Coriolis, ¿no? Entonces, hay otra parte que nos habla de cómo existe una estratificación, que quiere decir que la densidad del fluido está en constante cambio. En este caso, la densidad del aire no está cambiando y eso ocurre en la capa límite. Pues de hecho en todo el perfil vertical, ¿no? Del aire. Y se define como el transporte vertical del viento y vamos a verlo desde tres aspectos, ¿no? ¿Cómo es la estratificación estable? Les tengo que hacer un dibujito. Si voy muy rápido me dicen, ¿eh? Con todo gusto me pueden interrumpir y me detengo para volver a explicar. Entonces vamos a ver, está. La estratificación estable. Recordando pues que estratificación simplemente es cambio de densidad, ¿no? En este caso, la estratificación estable ocurre cuando por sí sola, sin mucha fuerza, sin que se ejerza una fuerza mayoritaria externa, hay un cambio de densidades en el viento. Entonces, la estable es, por ejemplo, yo tengo dos corrientes de viento. Supongamos que esta es corriente 1 y esta es una corriente 2. Efectivamente, una está a una temperatura y otra está a otra temperatura. Entonces, al momento de que colindan, de que coincide su trayectoria, hay una compartición de energía entre ellas. Entonces, esta tendría una densidad y esta tendría otra densidad. Al tener densidades diferentes y el fluido se mezcla, ocurre una mezcla de dos corrientes diferentes y ahí es donde aparece la estratificación. Cuando el flujo es laminar, o sea, la velocidad del viento es baja, velocidad, velocidad 1 es casi la velocidad 2, ocurriría una mezcla estable sin provocar eh, un cambio abrupto en la dirección y en la velocidad del viento. Por otro lado, está la estratificación inestable, que es exactamente el mismo sistema que tenemos aquí atrás, pero aquí las velocidades son diferentes y el choque de estas dos corrientes lo que provocaría sería una turbulencia. Y ustedes lo han visto de manera muy abrupta a lo largo de sus vidas. Esos pequeños remolinos que aparecen en la ciudad. No sé si los han visto. Si los han visto. Ajá. Sí los... Es una estratificación inestable. O sea, cuando es muy abrupto el cambio, cuando colindan dos corrientes de aire de forma muy diferente, comenzamos a ver un remolino. Claro,
La trayectoria del remolino y la velocidad pues depende mucho de las corrientes de aire, ¿no? Pero eso es que se tiene un flujo turbulento, ¿ok? Empezamos a ver un flujo turbulento. Generalmente, en este caso, eh, una de las velocidades o las dos velocidades son muy altas y al mezclarse los dos fluidos logran hacer una turbulencia para lograr congeniar sus densidades. Entonces, una parte del aire busca subir abruptamente porque se expandió, porque cambió la densidad, y otra parte busca bajar porque cambió la densidad, se hizo más frío. Entonces, al momento de que ocurre eso, en el perfil vertical de velocidades, una parte sube y otra parte baja. La que baja desplaza hacia arriba, la que sube hacia arriba desplaza hacia abajo. Y empezamos a ver un giro hacia arriba. Eso es un pequeño remolino, ¿no? Esta estratificación inestable pues se puede proyectar cuando se tiene, por ejemplo, vientos muy abruptos, vientos polares que vienen hacia el Ecuador, y eso es lo que básicamente provoca diferentes huracanes, tornados, etcétera, ¿no? Que lo vamos a ver al final de la unidad, los fenómenos meteorológicos y cómo afectan a los parques solares. Uno nunca diseña solares, dije, un parques eólicos. Uno nunca diseña un parque eólico para estar en un lugar que ocurran estos tipos de fenómenos meteorológicos. Sin embargo, es importante tener las medidas de prevención y qué hacer, porque si no, los álaves van a salir volando y van a matar a alguien. Entonces, de hecho, los mismos rotores tienen un brake. Voy a hablar de eso en la segunda unidad. Es un brake de seguridad en donde tenemos el límite máximo de giro para que no haya daños mecánicos, ¿no? Y la última es la estratificación neutral o adiabática. En este caso, sí saben que es un proceso adiabático, donde no hay transferencia de calor, ¿no? Ok. Entonces, en este caso las temperaturas son iguales, por lo tanto no ocurre una transferencia de calor entre las dos corrientes. Por lo tanto, no podría ser una estratificación inestable y nada más se congeniarían las densidades de una manera regular y harían un tercer flujo. La combinación de las dos densidades, pues sería conveniente verlo, ¿no? Ahora déjenme buscar, nada más tengo una tabla por aquí, aquí está, una- esta tabla que son las propiedades del, a ver, ajá, estas son las propiedades del aire a una atmósfera de presión. Entonces, esto sería la densidad del aire en nivel superficial, ¿no? Con un máximo de unos 20 metros hacia arriba. Ya después tendríamos que hacer una densidad del aire, pero cambiando la presión por la altura. Entonces esa tabla nos involucraría cómo cambia la densidad conforme la capa en la que estamos haciendo, pero la verdad es de que a 1 kilómetro el cambio es algo no muy significativo. Pero lo que sí es que vemos cómo cambia la densidad con respecto a la temperatura. Entonces aquí en Mexicali, por ejemplo, tenemos una densidad más baja. Hoy estuvimos no tan caliente, ¿verdad? Se apiadaron de nosotros, estuvimos a 39 más o menos, estaríamos casi a esta temperatura. Hay veces que estamos a 45, pero hay lugares en donde está a 20, ¿no? Y estamos hablando de un incremento significativo de 1.12 a 1.2, o hay lugares en donde está muy frío, de 15 a 20 o a 10.
¿Qué quiere decir esto? Que por cada metro cúbico de espacio hay más masa. Por lo tanto, la masa es directamente proporcional a la energía. Mientras más masa, más energía va a tener nuestro viento. Quiere decir que nos convendría ponerlo en lugares frescos, no en lugares calientes. Entonces aquí en Mexicali, de plano, pues, no nos serviría un parque eólico. Por eso, pues, está ahí arriba, ¿no? Donde está fresco. De la mayor temporada es aire fresco. Y hay otros lugares en donde podemos ver que la temperatura del aire baja mucho por el efecto del agua que está alrededor, ¿no? Por ejemplo, cuando viene, aunque no sea un offshore, que no estén los aerogeneradores en el agua, cuando tenemos una corriente que viene del agua, hay una estratificación ahí estable para cambiar la densidad y bajarla por un, un cambio de temperaturas en el aire, ¿no? Entonces eso nomás era para comentarles la importancia de la densidad y cómo la densidad influye mucho en el cálculo de la energía que se puede obtener a partir del viento, ¿no? Entonces vamos a ver algunas de las variables. Por cierto, son las 5:45. ¿Quieren irnos hasta el final y hacemos receso al final? ¿O quieren receso de 10 minutos ahorita y luego 10 minutos al final? Corrido. Ok. Ustedes quieran, ¿eh? A mí me da igual. Ok. Entonces nos vamos 6:40. ¿Va? 6:35, pues ayer les quité tiempo, ¿va? 6:35. Bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de las variables que ya vamos a empezar a hablar de términos para hacer algunos cálculos. Los primeros cálculos que vamos a hacer. Y tendríamos que ver las fuerzas. Estas ya las mencioné. Nada más de que necesitamos hablar de la fuerza de Coriolis. Fricción ya la mencioné, gradiente de presión ya la mencioné. La gravitacional es un efecto gravitacional que ocurre que es muy insignificante, pero existe, ¿no? Y una variable importante que es la humedad, ¿no? Entonces vamos a hablar del efecto de Coriolis. Voy a quitar mi caro. Entonces en la estratificación neutral, cuando es adiabático el proceso, las fuerzas de Coriolis inducen un movimiento circular en el aire cuando se intenta mover. Esto ocurre por la rotación de la Tierra. Entonces, es un efecto muy interesante porque si ustedes, me quería poner pizarrón, si ustedes tienen un disco que está girando hacia en su propio eje en una dirección con una velocidad angular W y tienen algo aquí, un objeto que también lo tienen girando en una velocidad angular W2, este va a ser W1, empezaríamos a notar que el objeto dentro del disco va a cambiar su trayectoria por el efecto de la rotación de la velocidad angular W1. Esto básicamente es la conservación angular del momentum, que nos dice que la trayectoria empezaría a cambiar. Seguiría girando, pero ya no seguiría girando bajo su propio eje. Entonces voy a hacerlo, voy a dibujarlo. Primero estaría girando sobre su propio eje para después girar sobre su propio eje en otro eje. ¿Sí me explico? Pero sigue girando este objeto. Ajá, el punto sigue girando. Claro, si yo no lo tengo girando, se quedaría nada más moviendo bajo la relatividad del W1, o sea, la fuerza angular externa, ¿no? Giraría, pero porque está girando el objeto que lo tiene en su superficie, ¿no? Recuerden, el disco está girando. Entonces, si yo pongan una moneda y girenla horizontalmente y ponen un arroz arriba, si no la giran muy fuerte, el arroz va a girar conforme gira la moneda porque está en reposo.
Pero ahora giren el arroz y giren la moneda. Y supongamos que no es suficiente como la fuerza centrífuga para sacar el arroz. ¿Qué pasaría? El arroz giraría y luego cambiaría su trayectoria. Girando bajo su propio eje, empezaría a tomar otra trayectoria. Ese es el efecto de Coriolis. No es una fuerza centrífuga. Generalmente se confunde con la fuerza centrífuga. Sí conocen la fuerza centrífuga, ¿no? Sí. Cuando giramos algo, ese, eso también te empujaría hacia los límites, ¿no? Bueno, eliminando la fuerza centrífuga, empezaríamos a notar que el objeto gira, cambia su trayectoria y empezaría a tener un movimiento a partir el efecto de Coriolis, ¿no? Entonces, el aire tiene el mismo efecto. De hecho, es una fuerza significativamente más allá de la fricción y más allá del efecto de radiación solar. Es el tercer efecto que más influye en el movimiento del aire, porque estaríamos viendo cómo se desplaza por la rotación de la Tierra. Entonces, muchos de los cambios de trayectoria del viento a través de la superficie terrestre es por ese mismo movimiento rotacional de la Tierra. ¿Ok? Y esta fuerza, pues, es causante que exista la capa límite. ¿Ok? Esa capa límite que es a 1 kilómetro, que es en donde nosotros pondríamos los aerogeneradores, provocaría pues que se esté moviendo el aire, ¿no? Es como, ay, se me olvidó cómo se llaman esas cosas, pero nunca han visto una de esos adornos, ¿no? Que tienen como que agua adentro y tienen como unas, como confetis de plástico. ¿Cómo se llaman esas cosas? Sí, sí los han visto. Ok, entonces, sí lo ubica. Ok, entonces imagínense que lo tuvieran como una esfera. Quisiera que ustedes pudieran hacer el experimento, ¿no? Que primero lo agiten y luego vean cómo bajo su propio, bajo la misma agitación, empezaríamos a ver que esos confetis se desplazan en diferentes trayectorias cayéndose por su peso hacia abajo. Pero antes de que caigan, rótenlo. Lo logran rotar, no muy abruptamente, sino un poco bajo su propio eje y van a notar cómo las trayectorias comienzan a cambiar, ¿no? Comienzan a cambiar. Y eso es básicamente la Coriolis. Se llama Coriolis porque pues el señor que lo descubrió hipotéticamente lo planteó y luego lo reafirmó, se apellidaba Coriolis, ¿no? Pero es un efecto muy interesante que hasta antes de que él lo propusiera por ahí de 1870 más o menos, creo que tengo bien la fecha, antes de que lo propusiera no se le adjudicaba esta fuerza al viento, simplemente se creía que era por la radiación solar, ¿no? Entonces, esto se define principalmente, o la capa límite se define principalmente con la porosidad de la superficie y el efecto de Coriolis, ¿no? Entonces, el parámetro de Coriolis es una constante dependiendo de dos, de dos parámetros muy importantes, que sería omega, que sería la velocidad angular de la rotación de la Tierra, eso es una constante, y lambda, que es la latitud, ¿no? O sea, a qué altura hacia el norte-sur estamos estudiando el efecto de la Coriolis, ¿no? Y la porosidad es una constante que depende de la rugosidad de la superficie. Mm, Por aquí tengo una tabla, déjenme se las muestro. No recuerdo si las, voy a ver si la puse por aquí. No, no la tengo por aquí. Permítame un poquito. ¿Dónde la dejé? Lo borré, a ver dónde está. Es aquí. ¿Dónde está?
Ya casi la encuentro. No, no la encontré. Se me olvidó dónde la saqué. Bueno, el punto es de que dependiendo de la superficie, por ejemplo, en un bosque, la porosidad de la superficie es diferente a un desierto o a una ciudad. La porosidad de la superficie es diferente. Se le llama coeficiente de porosidad o coeficiente de rugosidad. Ya todos están medidos, ya todos están calculados y los valores o los métodos numéricos que se utilizan para poder estimar estos efectos, ya simplemente se agregan las constantes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, con todos los parámetros que hemos visto de fuerzas, que todos los parámetros de fricción, de energía que hemos implicado, con la breve explicación de mecánica de fluidos, creo que estamos listos para analizar lo que es la ecuación fundamental de la potencia del viento. Entonces, a grosso modo, la energía del viento va a depender de tres aspectos, ¿no? De la cantidad de aire que se esté transportando en volumen, de, o el volumen que va a pasar a través de una sección transversal. La velocidad del aire es fundamental. Básicamente es la que rige, es el parámetro que rige todo movimiento y toda generación en un aerogenerador de energía eléctrica. Y la masa de aire, evidentemente, como les dije hace rato, mientras más masa, más energía, ¿no? Y lo podemos expresar en función de un flux de energía del viento. Un flux es la palabra no traducida de densidad de flujo. Densidad de flujo es el parámetro de transporte por unidad de área. El flux es un concepto fundamental en los fenómenos de transporte. Entonces, vamos a analizar, déjeme quitar mi cara, vamos a analizar cómo es el transporte en este caso, de este fenómeno, que lo que es el viento, a través de una sección imaginaria a la que llamaremos cilíndricamente A, y que la velocidad se transporta, o sea, el viento se transporta a una velocidad v sobre esa superficie de la sección transversal, ¿no? Entonces, déjenme, pongo mi pizarrón. Entonces, primero dijimos que el flux es el flujo de la propiedad de transporte, en este caso es el viento, por unidad de área. Entonces, si nosotros tenemos un objeto en donde vamos a apreciar el transporte de aire hacia una dirección específica, B, en donde yo tengo una sección transversal de un área, pongamos que este es el área, voy a ponerlo de azul, es el área de la sección transversal. Ay, qué feo salió eso. Y que a lo largo de la sección o del transporte del aire, nosotros tenemos una diferencial del tiempo. Tenemos una distancia en el cual se va a transportar el viento. Y esto pues provocaría que en un tiempo t el viento salga de esta superficie. Entonces, nosotros lo primero que tendríamos que analizar es cómo determinar el flujo de volumen. Si yo quiero calcular la energía que tiene este flujo de volumen de aire, yo podría implementar la energía del viento. La energía del viento
se define como la energía debido a su movimiento. ¿De acuerdo? En otras palabras, energía cinética. Entonces, nosotros podemos obtener que para un sistema en donde estamos transportando aire con una velocidad específica, sé que la energía va a depender específicamente de la energía cinética, en donde la energía cinética sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Sin embargo, con los datos que yo tengo de la velocidad, del volumen, del área de la sección transversal que está pasando por un espacio en un tiempo, yo no tengo la masa, ¿no? Podría obtener la masa que pasa en determinado tiempo. Y para eso necesitaríamos calcular el flujo de volumen, ¿no? El flujo de volumen se denota por, y esta ecuación yo creo que ya la conoce, que el flujo de volumen es la razón de volumen con respecto al tiempo, ¿no? Y eso sería igual a, si yo quiero conocer cuánto volumen está pasando con respecto a una diferencial del tiempo, yo simplemente necesito tomar el área en donde está ocurriendo el transporte y multiplicarlo por la velocidad. Así yo tendría volumen sobre tiempo. Entonces, tomaría el área de la sección transversal por la velocidad del flujo. ¿Ok? Sin embargo, yo aquí necesito masa, ¿no? Entonces, el flujo de masa también se define como el cambio de la masa que está transcurriendo sobre un tiempo. En este caso, es lo mismo que el flujo de volumen, pero multiplicándolo por la densidad, ¿no? O sería A de Rho, sustituyendo pues lo que nosotros tendríamos arriba. De esta manera, nosotros podemos implementar el concepto de potencia en energía cinética. Potencia es energía sobre tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el cambio de la energía con respecto al tiempo, yo puedo ya sustituir esta parte acá, que sería un medio del cambio de la masa con respecto al tiempo por la velocidad al cuadrado. Entonces vamos a simplificar. Simplificando, tenemos, y dijimos que el cambio de la masa con respecto al tiempo, a la primera parte le vamos a llamar potencia, potencia, esta, esta, a la primera parte de la igualdad, pues, a la primera parte le vamos a llamar potencia, y eso sería igual a un medio, y aquí sustituimos esto, ¿no? Esto es igual a esto, un medio de la densidad
por la velocidad por el área por la velocidad al cuadrado. Entonces, si simplificamos más, tendríamos que la potencia sería igual a 1/2 de la densidad por el área por la velocidad al cubo. ¿De acuerdo? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Ok. Y dejando en términos de flux o densidad de flujo, acuérdense que densidad de flujo o flux es cantidad de transporte por unidad de área. Entonces, pues sería potencia entre área, ¿no? A esto le vamos a denotar de rayita. Entonces, el flux de potencia del viento sería igual a 1/2 de la densidad por la velocidad al cubo. Esta expresión se le conoce en la ciencia de la energía eólica como potencial del viento. Wind power density en inglés, ¿no? WPD. Y como pueden observar, la única variable importante para determinar la cantidad de energía en watts por metro cuadrado son las unidades, por cierto, que me las escribo aquí. En watts por metro cuadrado. Es la única variable que nos interesa, es la velocidad del viento. Y esta ecuación se utiliza como estándar para definir eh, cuánto, cuánta energía pudiéramos obtener en el aerogenerador mediante el viento. Y si se fijan, de acuerdo a la expresión, lo único que influye es la velocidad del viento. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Déjenme lo escribo. Wind power density. Así se le conoce al término en inglés, ¿no? Claro. Entonces, como les decía, eh, el viento es el único parámetro que nos interesa a nivel teórico para saber cuánta energía pudiéramos obtener del viento. Claro está que la velocidad del viento depende de muchísimos factores más. A nivel introductorio, pudiéramos simplemente obtener la energía que tiene ese viento. Digamos, hipotéticamente hablando, que tenemos un viento que pasa por no sé cuánta área, ¿ok? Pero yo sé que este viento tiene un perfil de velocidad constante, o sea que a todas sus alturas es constante la velocidad. Supongamos que es en Y, es la misma en todas las partes, perfil de velocidad constante, es recto y la velocidad es 15 metros por segundo. Y la densidad es 1.201 kilogramo por metro cúbico. Entonces yo puedo aplicar esta ecuación teniendo estos únicos dos valores para obtener el flux de viento y obtener un parámetro de energía posible obtener. Entonces fíjense cuánto podemos obtener. Entonces el potencial del viento sería igual a 1/2 de la densidad del viento en ese lugar, específicamente hablando, que sería 1.201 kilogramos por metro cúbico.
por la velocidad del viento, 15 metros por segundo al cubo. No se olviden del cubo. Entonces, ¿cuánto nos daría? Da 2026.68, ¿no? ¿Qué unidades tiene esto? Watts sobre metro cuadrado. Aquí, si ustedes hacen el análisis dimensional de las unidades, no les va a dar watts sobre metro cuadrado, les va a dar kilogramo, metro cúbico sobre metro cúbico, segundo cúbico. De ahí ustedes tienen que deducir cómo sacar watts sobre metro cuadrado, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Un newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y un joule cuánto es? Es un newton metro, ¿no? Entonces, voy a pasar primero a newtons. Entonces tendría un newton metro cuadrado sobre metro cúbico segundo. ¿Ok? Y lo voy a pasar y luego lo voy a pasar a joules, ajá. Entonces tengo un joule metro sobre metro cúbico segundo. ¿El watt qué es? Joule por segundo, ¿no? Exacto. Entonces lo pasamos a watts. Sería watts metro sobre metro al cubo. Y este metro con este se va, ¿no? Y nos queda watts sobre metro cuadrado. Entonces sí, efectivamente tenemos las unidades. Esto es igual a watts sobre metro cuadrado. Okay. Ahora imagínense que yo les digo que queremos pasar ese viento por un espacio de 0.15 metros cuadrados. ¿Qué harían ustedes? Imaginemos que queremos pasar ese viento por una sección transversal de 0.15 metros cuadrados, un área de 0.15 metros cuadrados. ¿Qué haríamos? Recuerda, el flux lo definimos acá, ¿no? Es esta parte. Dijimos que el flux de potencia o el flux de viento es igual a la potencia del viento sobre el área. Entonces ajá, se puede despejar para saber que obtendríamos la potencia del viento sería igual a algo así, ¿no? Entonces podríamos obtener ahora no el flux, sino la potencia. La potencia ya no por unidad de área, sino watts. Sería 2026.68 watts sobre metros cuadrados por el 0.15 metros cuadrados. Sí, este es el flux, ¿no? Es esto. Ah, sí, gracias por aclararme. Pues ahí ya pueden ustedes apreciar que lo que obtendríamos sería la potencia en, en 0.15 metros cuadrados. Como pueden ver, si tenemos esa superficie tan pequeña, la potencia disminuye mucho. Me da eso a mí. De ahí la importancia de que cuando se diseñan aerogeneradores tengan muchísima superficie de contacto. Mientras más superficie de contacto tengan, mayor es la capacidad o el flux se puede transferir y la energía obviamente se conserva para movimiento de los alares. ¿De acuerdo?
Entonces eso nada más es un ejercicio práctico para que ustedes visualicen cómo podemos aumentar al máximo el aprovechamiento de la energía eólica, ¿no? En este caso del viento. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta ahí? Si no, para hacer un ejercicio más. Claro. Bien, vamos a ver, nada más aquí quería decirles que esta propiedad es utilizada para comparar los recursos eólicos independientemente del aerogenerador. Antes de dimensionar el aerogenerador, antes de poner la marca de los álabes, la marca del rotor, antes de solicitar una empresa que llama los instale, esto se utiliza como un estándar para clasificar el viento. Entonces, por ejemplo, esta tabla la saqué ahí. Ups, ahí está la fuente, déjenme quitar mi cara. Entonces ahí está la fuente. Esta tabla nos dice que podemos clasificar la potencia del viento dependiendo de su velocidad de aire. Entonces, si nosotros tenemos un viento que oscila entre el 0 y el 5.9 de velocidad del viento, tenemos una densidad, perdón, un potencial muy malo, ¿no? Poor, malo. Podríamos obtener de 0 a 200 watts sobre metro cuadrado. No muy bueno, la verdad. Entonces, por otro lado, la clasificación 2 del viento es de que si nosotros tuviéramos unas velocidades de viento de 5.9 mayor o hasta 6.7. Entonces, lo máximo que podríamos obtener sería unos 300 watts por metro cuadrado, de 200 a 300, y ya más o menos ahí algo mejor, ¿no? Pero de todos modos, pues no es muy bueno. No es muy bueno hacer una inversión si tenemos esta calidad del viento. Y fíjense, esto es buenísimo para poder hacer un estudio de tomar el viento aquí, tienes que censar, tienes que ver el promedio, tienes que ver el perfil vertical del viento y luego dices, bueno, pues es que tengo unas velocidades de más de 9.3, yo puedo obtener una densidad, un flux del viento cerca de 800 watts por metro cuadrado. Está súper, está súper, o sea, ahí es donde tienes que instalar un parque eólico. Entonces aquí pueden ver que realmente la única variable interesante que nos interesa al inicio es la velocidad del viento. De ahí nosotros podemos censar un estimado de la energía que podemos obtener del viento. Claro, hay muchísimos más factores que hay que considerar, como lo vamos a estar viendo en esta unidad. Eh, Esos factores es, por ejemplo, la eficiencia del aerogenerador, la eficiencia de la conversión. Hay cerca de tres eficiencias. Luego la eficiencia de la conversión eléctrica. Ya vieron, no han visto termo, ¿verdad? Ustedes. No, me dijeron que sí, ¿verdad? Me dijeron que sí. Entonces ya vieron eficiencias energéticas, como que si queremos cambiar de térmica a eléctrica o de eléctrica a térmica, hay una eficiencia de conversión. Entonces aquí aplica lo mismo. Estaríamos analizando que hay eficiencias de conversión para estos aspectos, ¿no? Entonces, de antemano podemos ver que dependiendo de la velocidad del viento, es como nosotros podemos aprovechar la energía, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, la verdad, aquí con unos datos que obtuve. Imaginemos que estemos en el oriente de la ciudad de Mexicali, a una altura aproximada de 50 metros sobre la superficie terrestre. El viento tiene un perfil promedio de velocidad de 2.3 metros por segundo. Y si durante el verano la temperatura promedio es de 40 grados centígrados, ¿qué flux del viento se puede obtener con esa información? Y es muy importante aquí que noten varios parámetros, ¿no? Mucho antes de hacer cálculos, empezamos a ver algunas incógnitas. Bueno, es cierto lo que dice ese texto. Depende de la temporada, depende de la temperatura de la temporada, es cómo va a ser la temperatura del aire. Y por otro lado, cómo va a ser la velocidad del aire. Y también cómo va a ser la densidad del aire. Entonces, va a haber temporadas buenas y va a haber temporadas malas. Y la otra, fíjense el dato que nos da aquí. La temperatura es arriba de 50 metros sobre la superficie terrestre. O sea, no es, no es el perfil de velocidad superficial, de la capa superficial. Estamos por ahí de la capa límite.
50 metros, ya sé que es todo un kilómetro hacia arriba, pero estamos hablando de que 50 metros sí es una altura considerable, sobre todo aquí en Mexicali, ¿no? Entonces, ¿cómo mides la velocidad del viento allá? Ya son varias incógnitas, ¿no? Bueno, en base a eso, eso se va a responder con, yo creo que algunos temas teóricos que vamos a ver en la siguiente clase, como el perfil vertical del viento, ¿no? Pero déjenme tomar los datos rápidamente del ejercicio para resolverlo, ¿no? Yo creo que ustedes ya lo están resolviendo en su cuaderno, espero. De antemano decimos que tenemos una altura de 50 metros y luego tenemos un perfil promedio de velocidad de 2.3 metros. Y si la temperatura en verano es de 40 grados centígrados, calcular el flux del viento. Ok, voy a poner mi pizarrón, yo ya lo escribí aquí. ¿Cómo vamos a calcular el flux del viento? Bueno, dijimos que el flux del viento iba a ser igual a un medio de la densidad por la velocidad al cubo. ¿Sí? Entonces tenemos una temperatura de 40 centígrados. La verdad es de que en verano no creo que el promedio sea 40 centígrados, ¿verdad? A veces llega más, pero pues es toda la estación. Vamos a ver aquí. Les voy a poner la tabla para que ustedes la chequen y tomar el dato de los 40 centígrados. Esta tabla la voy a subir ahí en recursos en Blackboard, así que no se preocupen. Entonces 40 centígrados estaríamos hablando de 1.127, que sería la densidad. 1.127 kilogramos por metro cúbico. Bien, entonces ya tenemos la densidad. Creo que ya podemos resolver este ejercicio. Entonces, realmente no hay mucho pierde. Aquí es una simple sustitución. Decimos que el flux del viento sería igual a un medio por la densidad, que es 1.127 kilogramos por metro cúbico, y la velocidad del viento que serían 2.3 metros por segundo. Entonces el flux del viento, si hacemos la operación, voy a poner mi calculadora, 1.127 por 2.3 por 0.5. Ah, me faltó el cubo, ¿verdad? 2.3 al cubo por 1.127 por 0.5. Ya den el resultado. Les da 6.856. Perfecto. Entonces, eso sería el potencial. Como pueden ver, la realidad es de que no convendría para nada hacer aquí un parque eólico, ¿verdad? De acuerdo a la tabla de estándares que estábamos manejando ahorita, es malísimo eso. Estamos pues el potencial del recurso es malísimo. No tendría caso hacer utilizar un aerogenerador aquí en la ciudad, ¿no? No tiene caso. Tendríamos a lo mejor que ser unos 200 metros de altura a ver cuál es la velocidad ahí arriba. Porque aquí de plano no, no funciona, ¿no? Entonces vamos a hacer otro. No sé si tienen alguna duda. La verdad es que estaba muy fácil. ¿Tienen alguna duda? ¿Es el momento? ¿No? Bueno, creo que no. Ok, vamos a seguir. Vamos a hacer otro.
muy sencillo también. Entonces vamos a imaginar que estamos en un área geográfica boscosa y en este existe un viento cuyo flux de viento es de 350 watts por metro cuadrado, ¿no? Y nos pregunta cuál es la velocidad mínima que debe de tener el viento si tiene una temperatura de 20 centígrados. Aquí cambia un poquito el aspecto, ¿no? Aquí nos pide la velocidad mínima para que podamos generar este flux. Entonces voy a tomar los datos del ejercicio número 2. Permítanme un segundito. Pues ya en este caso nos da el flux de viento, ¿no? Que es 350 watts sobre metro cuadrado. Nos da la temperatura del aire, que es 20 centígrados. Y es todo. Nos pregunta la velocidad. Entonces, para este caso, nos variamos a una tabla de densidades. Y se los voy a poner aquí que la densidad a 20 grados centígrados es 1.204 kilogramos por metro cúbico. Y ya podríamos resolver esta parte. Aquí es nuevamente encontrar la velocidad mínima. Con velocidad mínima se refiere al primer valor de velocidad que comienza a generar 350 watts por metro cuadrado. Entonces, la ecuación de flux de viento sería igual a un medio de la densidad por la velocidad al cubo. Si hacemos un despeje, nos quedaría algo así, ¿no? Raíz cúbica de 2 por el flux sobre la densidad. Ok, eso básicamente es constante. Y podríamos comenzar a sustituir. Tendríamos que la raíz cúbica de 2 multiplica al flux, que son 350 watts sobre metro cuadrado, sobre la densidad, que es 1.204 kilogramos por metro cúbico. Nos dice que la velocidad mínima para poder aprender esto sería 2 por 350 entre 1.204. ¿Cuánto les da? Les debe dar 8.34, 34,6 metros sobre segundo, ¿no? A lo mejor podemos diferir un poquito en decimales. ¿Alguien tiene otro valor? Ok, muy bien. Entonces, como pueden ver, necesitaríamos una velocidad de mínimo 8.346 para generar, bajo estas condiciones, 350 watts por metro cuadrado. Bajo estas condiciones, con un aire de esta calidad, ¿no? De 20 centígrados con una densidad semejante a esa. Claro, esa es la energía que traería un viento que viaja a esa velocidad, pero aún no estamos considerando otros parámetros, ¿no? Otros parámetros un poquito más complicados, que los vamos a ver. Más tengamos paciencia. Vamos a hacer un tercer ejercicio, creo que sería, no sé si alcanzamos a terminarlo. Es así. Vamos a hacer un tercer ejercicio un poquito diferente. Y con esto quisiera que comenzáramos con la introducción a los perfiles verticales de velocidad. Aquí, de antemano, podemos apreciar que cambia la dinámica. Entonces, nos pide que visualicemos la curva del flux de viento si en una región existe un perfil de viento con las siguientes variaciones de estación. Entonces, imagínense que tuvimos un centro meteorológico que censó
eh, la velocidad de viento en todo enero y dijo que en enero el promedio de la velocidad sería 7.3. En febrero 6.2, en marzo 4.7, en abril 5.5, en mayo 7.2 y así, ¿no? Sucesivamente hasta tener todo un año, ¿no? Supongamos que este es el 2020. Entonces nos pide que utilicemos dos densidades, una para invierno y teniendo un promedio de 15 centígrados y en verano de 30 centígrados. Entonces, hay varias formas de resolver esto. Lo más conveniente, a mi punto de vista, sería utilizar un software, ¿no? Porque imagínense hacer tantos cálculos. Saben usar Excel, ¿no? Sí saben usar Excel, chicos. Ok. Entonces, vamos a usar Excel. Juguemos conmigo al Excel, por favor. Háblanlo conmigo. La verdad es de que es muy sencillo. Nada más quiero que vean la curva característica del perfil de viento. Entonces, nada más déjame abrir el archivo. Ok. Entonces, espero que hayan abierto ya su Excel. Aquí tengo yo abierto el Excel. Entonces, ya tengo los datos vaciados aquí. Nada más me faltaría abrir lo que es la densidad del invierno y la densidad del verano. Déjenme la busco rápido. Para 15 grados, que era la de invierno, es 1.225 y la de verano, que era 30. 1.164. Entonces vamos a considerar que de enero a mayo es invierno. Voy a poner azul aquí. De junio a noviembre vamos a considerar que es verano. Y pues diciembre es invierno. ¿Ok? Algo así como Mexicali, ¿no? Así está Mexicali. Ok, entonces tendríamos que programar aquí el flujo de viento. Pues, ¿cómo lo programaríamos? Bueno, como ustedes ya me dijeron, saben usar Excel, sería un 0.25, que sería un medio de la densidad, multiplico por la densidad. Este es invierno, usaría la de invierno. Le voy a poner log aquí. Saben que el log es con el símbolo de... ¿Qué pasó? Pero es que ando viendo aquí esto, el zoom. A ver si se mira. Ok, sí se mira. Símbolo de dineros, ¿no? Símbolo de dólares. Ok. Esa es la densidad que multiplica a la velocidad del viento al cubo. ¿Ok? Entonces el flujo de viento sería así. Entonces, ok, vamos viendo cómo cambia dependiendo de la temporada. Por otro lado, en junio, yo voy a arrastrar los valores para acá. Pues una vez agarro el de diciembre, ¿no? Que sería en invierno. Y aquí voy a cambiar por el de verano, que sería aquí nada más moverle al 16. Le pongo enter y lo jalo para abajo. Entonces ven que sí cambia, pues no mucho, pues, pero un 5 o 10% hay un cambio del flujo, ¿no? Entonces, este sería el flujo de viento. No necesitamos hacer todas las operaciones, solamente es muy sencillo. Y vamos a ver la curva característica. La curva debe demostrar un comportamiento cúbico. ¿Ok? Entonces vamos a poner insertar. mm, Ok. Entonces aquí podemos ver que es una función exponencial y se puede apreciar bastante bien cómo va a la alza de forma exponencial, de forma no lineal, pues, dependiendo de la velocidad del viento. Sin embargo, deben de notar que si nosotros pusiéramos en el eje de las X
el mes y el flujo del viento, tendríamos una curva muy diferente. Vamos a hacerlo. Miren, nada más voy a copiar este para acá. Ups. Ok. Y voy a hacer 1, 2, para no poner meses, ¿no? 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, suponiendo pues que 1, 2, 3 hasta el 12 son los meses del año, la estación del año, no valores de velocidad del viento, vamos a ver cómo se comporta. Se fijan que esta representa la forma exponencial de la ecuación, ¿ok? En donde P sería igual a un medio de, supongamos que la densidad, no tengo tiempo para escribir todas las variables como es, por la velocidad al cubo. Y acá tengo una gráfica diferente, que sería el cambio de la velocidad con respecto a la estación. Entonces, esta gráfica nada más me comenta cómo es el comportamiento del flux con respecto a su variable. La variable dependiente y la variable independiente, ¿no? Es una función cúbica. Pero esta es un poco más interesante porque describe a nivel estadístico cómo es los diferentes valores del viento a través del paso de los años. Entonces, esto también involucra el cambio del perfil vertical a lo largo de la temporada. Quiere decir que no se mantiene constante todo el año el viento y su velocidad. Esto es un ejercicio para que pongamos a pensar, bueno, entonces, maestro, quiere decir que no siempre se genera lo mismo, precisamente. Y de aquí comienza el estudio estadístico para lograr analizar cómo obtener los valores de velocidad dependiendo del perfil vertical y de la estación del tiempo. Se monitorean muchas horas y se hacen análisis rigurosos matemáticos para predecir cómo va a ser el viento mañana.